Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto saludarles y desearles la mejor de las tardes en nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Humanidades, del Departamento de Letras y del Instituto de Estudios de la Literatura Nacional, INESLIN. Les damos la más cordial bienvenida al segundo módulo, Métodos y Técnicas de Investigación Teatral. Esto como parte del seminario de metodologías de investigación teatral, y en este segundo módulo pues contaremos nuevamente con el apoyo de los doctores, el doctor Ricardo García Arteaga, del doctor Óscar Armando García y el doctor Alejandro Ortiz, quienes tendrán el tiempo para desarrollar diversas temáticas que vienen en consonancia a este segundo módulo, métodos y técnicas de investigación teatral. Me permito asimismo comentarles a todas y todos a quienes han tenido la posibilidad de inscribirse en este seminario y a su vez de inscribirse en el Classroom, comentarles que tanto la constancia del primer módulo como de este segundo módulo se les estará cargando a la brevedad para que ustedes tengan la bondad de descargarlas, pero esto a razón de la cantidad de personas que se han conectado al seminario, pues realmente ha superado nuestras expectativas, lo cual agradecemos de sobremanera a cada uno de ustedes y agradecemos a cada uno de ustedes que se toma el tiempo de seguir esta transmisión esta tarde. A continuación, entonces, dejaré en el uso de la palabra al doctor Ricardo García Arteaga, quien tendrá la presentación de la antología El Teatro Hispanoamericano Contemporáneo y pues el tiempo es suyo, doctor. Adelante, por favor. Gracias por la presentación, licenciado Juan Pablo González, y nuevamente gracias a todas y a todos que están aquí nuevamente con nosotros. Eh, Gracias también a las autoridades de la Universidad de San Carlos, la Facultad de Humanidades, el maestro Jorge García, la licenciada Ángela María Recinos, la licenciada Yasmín. Gracias a todo el equipo por hacer esto posible. Y sin más, voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si se ve bien, si se ve completa, creo que sí, ¿verdad? Bueno, Sí, sí, sí se observa completa, doctor. muchas gracias. Que como uno no la ve, no sabe qué está pasando por allá. Bueno, entonces, este segundo módulo es continuación un poco de lo que ya había dicho en el primer módulo, ya que vamos a hablar de la antología hispanoamericana contemporánea del doctor Carlos Solórzano, que se hizo en 1964. Y la vez pasada hablamos sobre otro trabajo que hizo, un estudio monográfico, Teatro Latinoamericano del siglo XX, y decíamos que en este trabajo, que pensamos que es de 10 años de trabajo, de haber acumulado, de haber tenido 213 dramaturgos con 652 títulos de obras teatrales y los 291 comentarios críticos, en este otro, Antología de Teatro Hispanoamericano Contemporáneo, en el prólogo hace un resumen, digamos, de 6 cuartillas y media de lo que está, eh, lo que, digamos, lo que enmarca el estudio anterior. En este, en este, en este prólogo, en este resumen que hace, nuevamente nos vuelve a hablar sobre el teatro de costumbres como el inicio del teatro hispanoamericano en el siglo XX, con las peculiaridades lingüísticas de acuerdo a cada país, y a partir de ahí comienza la otra etapa que él vislumbra, que es el teatro de tendencias universales, el cual ya dijimos la vez pasada, se da después de la Primera Guerra y se trata de un teatro que revisa los temas eternos y universales con los instrumentos de la ciencia psicológica para la construcción de los personajes y un análisis temático del mundo onírico, de los surrealistas. También le afecta a este teatro, digamos, el conocimiento de las escenografías inespaciales de Appiah y Craig, que hace estas escenografías más sintéticas, y entonces el teatro hispanoamericano también va cambiando.
La tercera etapa, perdón, se cayó aquí algo. La tercera etapa es el teatro nacionalista, con personajes mejor construidos y su entorno social. Esto se da por el gran número de estudios sociológicos y políticos en los diferentes países. Y termina este estudio que él hace, estas etapas que nos propone, con el teatro de posguerra, con el cual construye su antología. Para mí, la antología del teatro hispanoamericano contemporáneo tiene estos criterios, que está por discutirse, ¿no? Eh, Son obras de posguerra, o sea, son obras de escritores que escribieron de la generación del 50, le dicen algunos, que escribieron durante 1950, 1960. Por eso, y después la antología se imprime o la edita en 1964. Entonces, hasta el 62 más o menos vamos a tener el rango de estas obras de teatro. Eh, Estas obras se hacen después de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual, si recordamos la biografía de Carlos Solórzano, él había estado en París en la época de posguerra y él conoce muy bien, él va al teatro en París, el teatro de posguerra, el teatro de Jean-Paul Sartre y el teatro de Camus, conoce muy bien a estos personajes, a la filosofía existencialista. De hecho, es una de las grandes influencias que él tiene. Y también él va a pensar lo siguiente, tengo una cita aquí, él dice en esta antología, la filosofía de la angustia parece gobernar los destinos de la literatura. Entonces, él va a tomar en cuenta todos estos temas existencialistas que se están retomando en Hispanoamérica. Entonces, el teatro existencialista descubre contradicciones del ser humano y muestra lo absurdo del mundo. También otros temas que va a tratar estas obras es el ser y el devenir. La otra es la condición humana y la experiencia histórica del hombre. Eh, También trata sobre los temas de admitir su responsabilidad sin estar seguros de su libertad. O sea, el hombre, la angustia del existencialismo es no saber si tenemos libertad o no, y si estamos hechos para esta libertad y hasta dónde llega esta libertad. Y otra cita de Carlos Solórzano, nuestros países son, por primera vez en su historia, contemporáneos de su tiempo, sus pobladores afrontan, en términos generales, la misma problemática de todos los hombres de la tierra. En otra cita, él nos dice que con esto, con esta antología, con estas obras, se dialoga Hispanoamérica con el teatro del mundo. Otra cita dice, nuestros autores pueden visualizar cualquier conflicto y situarlo dentro de un ámbito propio, con rasgos peculiares. Al mismo tiempo, pueden mostrar problemas universales, interesantes al lector y al espectador de otras latitudes. Fin de cita. Entonces, con esto presenta o dialogan estas obras con otras obras de otras latitudes, o sea, de todo el mundo occidental. La función activa, entonces, del teatro se ha desenvuelto también después de la guerra con el surgimiento de grupos teatrales, academias de enseñanza y locales nuevos de representación, como ya lo mencionábamos la vez pasada. Podemos ver entonces que los dramaturgos asumen la misma condición de todos los escritores del mundo, el destino final del ser humano y de esta nueva moral o de esta nueva orden moral que se busca después de este caos, de esta caída de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos que cuando don Carlos habla sobre expresar la realidad de los hombres de hoy, que los autores desean expresar la realidad de los hombres de hoy, se está refiriendo a los años 1950, 1960.
que es en nuestro cuadro que hicimos de todas las obras, cuando se escriben estas obras de teatro, de la antología. Entonces, pretende mostrar este teatro hispanoamericano, pues pretende ser una muestra de este teatro hispanoamericano. Y también en la introducción nos dice que existieron dificultades de comunicación entre los países. Obviamente no es tan rápida las comunicaciones como ahora las tenemos, sino era por medio del correo, del viaje, del teléfono a veces, y él dice que esto hizo que no estén algunos autores representados. Evidentemente en toda antología hay muchos que quedan fuera y hay un criterio de selección de los que quedan dentro. Asimismo nos dice que el teatro mexicano no está incluido en esta antología porque se hizo un volumen del teatro mexicano del Fondo de Cultura, un año antes había editado, entonces él no mete más autores más que una obra de su autoría. Así tenemos que hay dos volúmenes de esta antología. En el primer volumen son 6 obras, 6 autores, 6 obras y 6 países: Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Puerto Rico. Y en la segunda va a escoger 8 obras: Ecuador, Venezuela, Cuba, Uruguay, Panamá, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, México, que es una obra de él. Y el único país que vemos que se repite es Uruguay. La primera obra que trata en esta antología es Sempronio, de Cusani, de Agustín Cusani. Es argentino, de Buenos Aires, es una farsátira en tres actos. Él inventa, algunos autores hispanoamericanos inventan nombres para sus productos. Y en esta obra es una familia de clase media humilde, donde Sempronio, de 60 años, con su mujer también de 60 años, tienen una hija de 16, un hijo de 18, y existe también un altísimo comisionado y sabios ayudantes. Es interesante esta obra porque Sempronio, que coleccionaba timbres de Hiroshima y Nagasaki, a la hora de pegarlos con la lengua en su colección, daba electricidad, o sea, se carga de esta energía atómica y le conectan aparatos de plancha a su esposa, su hija le conecta un aparato de electricidad y él viven muy felices hasta que se lo llevan, digamos, la Santísima Autoridad se lo lleva para estudiarlo, pero en realidad lo encarcelan y lo obligan a hacer pruebas de unas bombas nucleares. Entonces él se niega, no funcionan las bombas, él de alguna manera no quiere comer porque dice que prefiere morirse sin antes ver a su familia, lo sacan porque no sirve y regresa a su casa y se lo tratan de llevar otra vez porque recobra esta energía, pero el pueblo lo defiende y no pueden llevarse. Entonces el tema, podríamos decir que y cito en una parte de la obra: el amor es la fuerza, el gran motor, mi energía es mía, no del Estado. Entonces el tema podríamos decir que es de la libertad frente a la opresión y esta libre albedrío o libre determinación. Después tenemos Ida y Vuelta de Mario Benedetti. Todo el mundo sabrá quién es Mario Benedetti por los cuentos, novelas, es ensayista y dramaturgo. Entonces es muy interesante que hace pocas obras de teatro, pero muy exitosas. Una de ellas es la que escoge, que se llama Ida y Vuelta. Es sobre un autor que utiliza técnicas brechtianas, que dices, baja el telón de la oficina y baja el telón, o baja el telón del club donde se van a casar y baja el telón. Entonces, esto yo creo que le llama la atención, esta técnica brechtiana, y también el tema es que un autor de Uruguay no puede, el tema de una pareja montevideana de Montevideo, para decirlo de esa manera, no es teatral. Entonces él dice que no es teatral y que lo va a comprobar con esta obra. Entonces nos va presentando la obra mientras él duda
si es teatral o no es teatral, y porque él dice que el teatro es otra cosa, mejor es mi Nausicaa. Así la pareja se casa, el esposo Juan se va a Europa, regresa muy cambiado, la pareja truena, se separa, y el autor dice que con esto comprueba de que no son autores importantes para el teatro, que él va a presentar su Nausicaa, con lo cual Juan y María pasan juntos, mientras también Juan y Carlos se llevan al autor y así termina la obra. Entonces los temas volvemos a ver que es una existencia humana, el amor y la política, ahora con técnicas brechtianas y de Pirandello también, por este autor que crea los personajes. Eh, ¿Vamos bien? Porque quedan muchas obras. Aquí vienen Los Invasores, del chileno Egon Wolf. Algunos la presentamos nosotros en nuestro programa de teatro iberoamericano. Es una familia de clase alta en Santiago, donde están dormidos en su casa, llegan de una fiesta y se van a dormir, y después entran los invasores con China, Tole Tole y Alibaba y otros. El padre los deja dormir, los deja estar, al día siguiente empiezan a destruir la casa. 4 días después toda la habitación está desmantelada. Meyer confiesa que mató a su socio Mirelis. Parece ser que todo regresa, se vuelven a dormir y que todo ha sido un sueño, que todo está como al principio, en la siguiente escena, sin invasores, y termina la obra con una mano abriendo nuevamente el picaporte de la puerta. Son 2 actos, aquí vamos a ver estas nuevas obras de 2 actos, donde también están relacionadas con este teatro del absurdo, con un teatro que no es presentación, desarrollo y desenlace, sino las 2 obras nos dicen que es algo repetitivo. El tema entonces son acontecimientos irracionales, juegos con el sueño, la premonición, la justicia y la confesión. Después presenta una comedia que la vez pasada les decía que iba a presentar otra obra de Sebastián Salazar Bondy, pero él le habla y que dice que está presentando El fabricante de deudas, que ha sido un éxito y que quiere presentarla a esta obra en su antología. Es sobre una familia rica, esta la escribe en 1962, familia rica de clase media alta, que son la familia Obedot, donde está el Luciano, el padre, Socorro la esposa, y Pitusa la hija de 20 años. Ángel Castro es el galán, el novio de Pitusa, pero hay un marqués de Rondavieja que quiere casarse con Pitusa, los sirvientes y los acreedores. Entonces, Ángel, que se llama Ángel Castro, se enamora a Pitusa. Obedot no quiere que se case, quiere que se case con el marqués, y sin embargo le ayuda a un amigo a decir que Obedot está en quiebra, y entonces el marqués de Rondavieja sale corriendo porque él pensaba que era rico. Obedot acaba diciendo que pedirá un préstamo porque es fabricante de deudas, y permite que se case su hija con Ángel Castro, que es antropólogo. Bueno, aquí también vemos una técnica brechtiana que hablan al público, hay canciones que complementan esta comedia muy divertida. Por cierto, yo la puse en escena y es muy divertida. La siguiente obra es de Enrique Buenaventura, A la diestra de Dios Padre. Aquí es muy interesante porque es un ejemplo de teatro de creación colectiva por el grupo Teatro de Cali, el TEC de Cali, donde se hacen asambleas, se decide qué van a presentar, hay comisiones, y luego se presenta la obra a la asamblea y al pueblo en general, y se va cambiando la obra. Esta obra tiene 7 versiones. Esta es como la segunda o quinta versión, nunca se sabe bien cuál versión es esta. Pero bueno, es un teatro popular con recursos brechtianos, con 23 personajes. La anécdota es muy sencilla. Peralta vive en una casa de asistencia, llega a Jesús con San Pedro y le da 5 deseos, le da 5 deseos porque es un buen cristiano. Él pide sus deseos y al final vence a la muerte, le gana en el juego, y al final se hace muy pequeñito y se va a la diestra de Dios Padre como una pequeña hormiga, y Peralta llega al cielo y cito, ahí está en la diestra de Dios Padre.
al final sí logra estar con Dios. Es una técnica de teatro al aire libre, cristiana, y hablan al público con bailes y canciones populares. Después viene una tragedia en dos actos, que es la de René Márquez, que es La muerte no entrará en palacio. Esta es una obra, es una tragedia en dos actos, de las pocas tragedias que se hacen en Hispanoamérica. Es una familia donde ya llevan 17 años el gobernador Don José, con su esposa, su hija Casandra, Alberto su prometido, los criados invitados, campesinos, y Tiresias, que es otro amigo de Don José. En el primer acto, Casandra y Alberto sabemos que son pareja, Alberto trabaja en el palacio, y cito, no hay que depender, dice Alberto, del norte si queremos ser libres. Otra vez el tema de la libertad, él dice que se asfixia en el palacio, al igual que Casandra. El segundo acto, don José, el gobernador, prepara la firma del protectorado de Puerto Rico. Eh, Alberto quiere matar a don José, pero Casandra, a la hora de estar peleando con la pistola, lo mata, y ella dice, el espíritu de Alberto se apodera de ella y mata al padre. Se oyen disparos y es oscuro total. La Tiresias tiene un epílogo donde dice, la justicia de tu mano cayó sobre nuestro pueblo, dolor y miseria, amor. Entonces podemos ver en esta obra un poco de expresionismo, el destino de Puerto Rico a la hora de firmar este protectorado, y también una música irreal con coros femeninos y masculinos y una gran voz en off en escena. Por otro lado, también tenemos una pieza de Demetrio Aguilera Malta, que es El Tigre. Esto es muy interesante porque es una pieza en un acto. También hay 8 obras en este segundo volumen porque hay obras cortas en un acto. Son 4 hombres alrededor de una fogata en la noche, en la selva, en una isla, presuponemos ecuatoriana, y son 4 actitudes del hombre frente a la muerte. La muerte está representada por el tigre. Entonces vemos a Guayo, el Sambo, le dicen que es maricón, que tiene miedo, que tiene 25 años y tiene miedo al tigre, y él dice, yo creo que a mí me va a comer el tigre. Lleva al tigre adentro, es un miedo irracional entonces. Él quiere irse de la isla, pero no puede escapar, regresa y el tigre lo mata. Hay otras actitudes como la de Guayamabe, que se ríe de todo. Al final es él que mata al tigre con su machete. Mite, de 50 años, que desafía al tigre y no le tiene miedo. Es esa actitud ante la vida. Y hay otro personaje, el Tejón, que ni desafía ni tiene miedo al tigre. Esa es una actitud ante la vida. Entonces son estas 4 posturas ante la muerte y ante la vida, que es una obra existencialista, a final de cuentas. Y la magia de los elementos naturales, en este caso la selva, representa también a nuestros pueblos. Eh, Otra obra, Lo que dejó la tempestad, del venezolano César Rengifo, también le escribe en 1961. Es muy interesante porque es una obra donde habla sobre la guerra, pero no de la Segunda Guerra, sino una guerra federal en Venezuela entre 1859 y 1863, entre los conservadores y liberales, y después la invasión perdón, de los liberales, y esta tiene un paralelismo con la Segunda Guerra. Aquí tenemos a Teresa, Begoña y Rosalía, que es una madre que busca a su hijo, y que Brusca y el perro son exguerrilleros que le pueden decir dónde está su hijo. Brusca ha perdido la razón, también ha perdido a sus hijos, y muere. La primera escena representa cuando están en su tumba, y al final nos representa cuando a ella la matan y la entierran, y nunca sabe Teresa dónde está su hijo y qué ha pasado con esta guerra. Todo el mundo se queja de esta guerra. Entonces vemos otra vez la fatalidad que pesa sobre los personajes
determinando su destino. Es un paralelismo con la guerra, de la Segunda Guerra, digamos. El robo del cochino también nos habla de la Revolución Cubana, pero esto es un año antes de la Revolución Cubana, cuando se prepara, cuando están haciendo los preparativos, cuando ya hay huelgas en las universidades, y de eso trata la obra, porque es un trabajador que ayuda a un estudiante que ha sido herido, lo tiene en su casa 3 días, lo cura y lo regresa a la capital, pero van por su hijo y le dicen que su hijo ha robado un cochino, pero en realidad es por haber ayudado a este estudiante que saben que ayuda a la guerrilla. Entonces el amo Rodríguez le pide a Cristóbal, Cristóbal es el amo, tiene ese rancho, no se quiere meter en líos, pero su hijo es el que ayuda a sacarlo de la cárcel, pero es demasiado tarde porque lo han matado y lo han tirado por ahí. Entonces es otra vez los estragos de la guerra y también el destino, las decisiones que uno toma frente al destino, como la obra de Camus o de Sartre. Eh, Otra obra que también está en la antología es El último instante del uruguayo Franklin Rodríguez. Este es un dramaturgo periodista también, pero es un monólogo esta obra, es en un acto y 2 cuadros. Es Noemí, es una mujer que tiene 40 años, que no sabemos si es prostituta, está loca, que siempre está pidiendo cigarros a todos los marineros, a todas las personas que encuentra, porque no quiere estar sola. El tema, evidentemente, es la soledad sin respuesta, es una angustia metafísica, dice Carlos Solórzano. También tiene técnicas, tiene de Pirandello y O'Neill, y el personaje mira al público y dice el monólogo. Entonces, vemos en esta obra la soledad sin respuesta en la existencia humana. Seguimos, escoge también El juicio final, que es muy interesante, de José de Jesús Martínez, de Panamá, y es de las pocas obras que hizo este personaje, que también estuvo colaborando en el servicio exterior y en el gobierno de su país. Es muy interesante, ¿por qué? Porque es un hombre que ha muerto de más de 50 años y aparece con un juez que pone una silla, una mesa con el conserje, y él dice, bueno, les voy a platicar de quién soy yo, con buenas cosas hice, y esa, de alguna manera, ideas cristianas que tenemos sobre el juicio después de la muerte, es borrada por lo que se cree el existencialismo después de la muerte, que es la nada. Entonces le van diciendo que ya no es nada, que su nombre no importa, que sus obras no importan, y él se queda en el silencio total y en la nada. Entonces vemos nuevamente, dice Carlos Solórzano, es un tema universal, es un testimonio de nuestro mejor teatro de posguerra. La angustia parece dominar todo el desenvolvimiento dramático y nos muestra el estremecimiento con que el hombre de hoy contempla los problemas metafísicos. Ahí vamos a ver otra obra, Por los caminos van los campesinos, del nicaragüense Pablo Antonio, y aquí otra vez vamos a ver un rancho, un padre, una madre, una hija, y aquí sí hay una invasión también, bueno, hay un doctor Fausto que quiere apoderarse del rancho, de la tierra nuevamente, y hay un yanqui invasor que viola a la hija, y la hija va a tener un hijo de él, y su familia le niega. El padre al final dice que es para que no tengan el mismo destino. Sin embargo, hay una devastación por la guerra entre conservadores y liberales y la invasión yanqui, y cito una parte: sufrimiento de los personajes populares ante los hechos políticos que les resultan incomprensibles y cuyas consecuencias padecen con sofocada rebeldía. Otra vez está la soledad y el destino en estas obras. Voy Funeral Home, del salvadoreño Walter Benek, y es otra vez una obra, una pieza en 3 actos, es muy interesante. De un lado está el ataúd con el lugar del funeral home, esto es en Estados Unidos, con la sala donde está el féretro, el muerto, y del otro lado es donde vive el encargado, es con su esposa, su mujer y 2 hijos. Entonces es interesante esta mujer que acompaña al muerto, que es un
es un obrero y nadie más va, se encuentra con un desconocido, ella quiere irse con él, pero no sabe si se va o no se va, y dice, bueno, al día siguiente me voy, entierro a mi muerto y me voy con él. Pero en el transcurso de la noche se dan cuenta, o le dicen más bien, que este hombre, el desconocido, es un médico de Sudamérica, obviamente haciendo referencias al autor, y que ha matado a su esposa, que mató a su esposa y que ha salido de la cárcel. Entonces ella duda si se va con él o no. Al final ella dice que sí se va a ir con él, pero en el transcurso de la noche llega una carta diciendo que él se ha matado con una pistola y que ha dejado $500 para que le hagan los servicios funerales en este mismo lugar. Evidentemente es una obra existencialista, donde hay una enajenación de la realidad y la incapacidad para conocer el mundo. La última obra son Las manos de Dios, de Carlos Solórzano. Muchos sabrán de qué trata esta obra. Es un auto en 3 actos. Está Beatriz, la prostituta, el carcelero, el diablo. Beatriz roba para salvar a su hermano que ha sido encarcelado injustamente. El cura oprime al pueblo, el Dios ayuda al pueblo. Aquí es muy interesante la figura de este diablo. El diablo simboliza la libertad, la filosofía de la rebeldía y el progreso. Es un auto sacramental existencialista, con la libertad es una decisión individual, con técnica brechtiana, amor, amo, opresor, libertad, y con algunos grados de expresionismo. Conclusiones, para terminar. Las 14 obras se escribieron entre 1950 y 1962 y se escogieron de 13 diferentes países hispanoamericanos. Las obras, como ya decíamos la vez pasada, sí se canonizan a la hora de ser editadas en esta antología. ¿Por qué? Porque se estudian después en artículos, en tesis, en América y en Estados Unidos, y también se ponen en escena en otras latitudes. Acordémonos que era muy difícil tener obras de teatro que representar tanto en las escuelas preparatorias, en las universidades. Son obras existencialistas, con temas existencialistas, temas de posguerra, tema de la guerra, de su devastación, de la fatalidad que trae la guerra, y el tema de la libertad como decisión individual y la soledad y el destino. Entonces, con eso, esto para mí son los criterios con los cuales se escogieron estas obras y con eso termino y después estaremos para las preguntas que ustedes quieran hacerme. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Ricardo García por esta exposición respecto a la antología El Teatro Hispanoamericano Contemporáneo y como bien lo menciona el doctor Ricardo, pues lo vamos a dejar, las preguntas las vamos a dejar luego de las 3 exposiciones que tenemos esta tarde. Me indican acá por lo interno que si ustedes fueran tan amables, para todas aquellas personas que deseen descargar la constancia del primer módulo que ya está disponible para que la puedan descargar de la plataforma y a continuación dejo en el uso de la palabra al doctor Óscar Armando García Gutiérrez, quien tendrá bien presentarnos la antología didáctica del teatro mexicano. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Pues un poco para dar continuidad a los contenidos de este curso, yo les voy a hablar sobre la antología del teatro, didáctica del teatro mexicano, 1964-2005. Comparto entonces pantalla también para ilustrar un poco lo que estaré planteando durante este recorrido. Bien. En el 2006 aproximadamente, eh, se, se tuvo la idea en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, justamente ante la herencia poderosa que teníamos del trabajo del doctor Solórzano, hacer una antología, pero ahora de teatro mexicano. ¿De dónde parte esta necesidad ahora?
si lo que vimos justamente es que el doctor Solórzano, pues su interés fue, digamos, estético, personal, eh, científico, de hacer esta recopilación de obras que nos acaba de mencionar Ricardo. Bueno, ahora es en el sentido contrario, es decir, las necesidades que ahora nosotros habíamos tenido durante muchos años de conseguir textos del teatro mexicano, que eran de difícil acceso, eran difíciles de conseguir, todo pues circulaba a partir de fotocopias, y entonces en ese año, en el 2006, 2007 aproximadamente, pues un grupo de profesores nos dimos a la tarea de ahora hacer una antología, pero sobre el teatro mexicano. Y cuando discutimos qué es lo que tendríamos que desarrollar como tal, bueno, se integró el doctor Armando Partida a este equipo, quien ya en los años 90 había editado una espléndida colección de recopilación y recuperación de obras de teatro mexicano desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Sin embargo, él mismo nos alentó a que el carácter de esta antología fuera pues de obra más reciente, entre comillas, pero digamos, él mismo notaba que había muchas obras que no eran fácil de conseguir. Y fue así que pues en el 2008, afortunadamente, pues salió ya editada esta antología. Em, Quiero explicar entonces por qué el título de antología didáctica. Bueno, porque se pensó también que, pues dando un paso adelante a lo que había desarrollado el doctor Solórzano en su antología del teatro eh, hispanoamericano, podríamos agregar varios elementos que son útiles para su consulta en clase. Y bueno, parto de eso. Eh, esta antología fue diseñada en un principio para cubrir las necesidades del curso de teatro mexicano en los estudios de literatura dramática y teatro. De nuevo voy a esa particularidad que tienen nuestros estudios. Nuestra licenciatura tiene un gran eje histórico. Se ven las historias del teatro desde los griegos hasta el teatro contemporáneo, y hay también un anexo interesante que es el teatro mexicano y el teatro iberoamericano. Los dos cursos los diseñó y los propuso en su momento Carlos Solórzano. Y a nosotros generacionalmente nos tocó que todavía él nos ofreciera esta, eh, este curso. El de teatro mexicano era solamente el siglo XX, el teatro iberoamericano igual, por cierto. Y lo que quiero destacar es que, pues, en 1985, pues, a mí me ofrece pues, la responsabilidad de continuar con la materia de teatro iberoamericano, y también en esos años Alejandro Ortiz se hace cargo del curso de teatro mexicano junto con el doctor Armando Partida. Entonces, pues ese fue el motivo por el que desde entonces, desde el 85-86 hasta el 2006, pues veíamos la necesidad de hacer esta compilación. Bien, ahora bien, cuando arrancamos este proceso con este equipo de trabajo, pues nos dimos a la tarea de establecer, bueno, qué obras íbamos a elegir. Bueno, daré un repaso de los criterios. El primero, que ya se los mencioné, bueno, obras que son de difícil acceso, que no era tan fácil conseguirlos en algunas ediciones. Ya había, por supuesto, otras antologías del teatro mexicano. Sin embargo, en este caso, sí estaban mucho más apegadas a
a los programas de estos cursos de teatro mexicano, sobre todo un segundo semestre de este curso. Sí vimos también la necesidad de incorporar una dramaturgia mucho más cercana a la edición. Como ustedes estarán observando, pues la cronología es de 1964 a 2005. El primer volumen es del 64 al 89. Claro, la división prácticamente es por eso, por un criterio editorial de cupo, pero lo que sí fue revelador es que estas obras que en un momento enlistaré van a ser ordenadas por estreno. Y eso nos dio un panorama diferente. El doctor Solórzano sí se dedicó en su antología a que fueran las fechas de edición de las obras. Y en nuestro caso jugamos un poco a qué pasaría si las ordenamos por fecha de estreno. Y nos llevamos unas muy interesantes sorpresas. Lo que propició la antología, pues fue un entrecruce de temáticas desde las fronteras al centro y del centro a las fronteras. La cultura mexicana es especialmente centralista y se había dejado de lado pues ya dramaturgias que para entonces estaban surgiendo en muchas partes del país. Entonces eso fue lo que también recibimos como señales de lo que fuimos recopilando. Por supuesto, y otro de los elementos que añadimos a la antología, y por eso es didáctica, es que además elegimos algunos ensayos que acompañaran a todo el corpus de la antología. En este caso, por ejemplo, tenemos un primer ensayo de Alejandro que se llama Tendencias formales y temáticas en la dramaturgia mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Y el primer tomo tiene las obras que ustedes están viendo. Olímpica, que se estrenó en 1964, de Héctor Azar. Después Los Encantos del Relajo, que se estrenó en 1968. Y ahí me detengo en este caso de Norma Román Calvo por dos razones. Porque lo que sí vimos es que ahora ya había una gran presencia de la mujer como dramaturgas, a diferencia de las antologías del doctor Solórzano, que incluso en su momento fueron criticadas, ¿no? Porque pues no habían integrado a ninguna mujer. Y aquí, pues bueno, era evidente que para la temporalidad de las obras que estábamos eligiendo, pues por supuesto que va a haber casos de dramaturgas. Y en el caso de Norma Román Calvo, de Los Encantos del Relajo, el hecho de que la hayamos elegido es que es una de las obras más representadas en el país. O sea, es una de las obras que más eligen grupos de teatro de aficionados, escolares, y ese también fue un criterio para que estuviera en la antología o obras tan extrañas realmente dentro de un proceso de gran experimentación eh, dramática y escénica, como es la danza del urogallo múltiple de Luisa Josefina Hernández. El extensionista, que es una obra de Felipe Santander, una obra que muestra plenamente esta etapa del teatro contestatario de los años 70, pero sobre todo una denuncia a los problemas que se están dando en el campo mexicano entre los campesinos. Armas Blancas, que se estrena en 1982, era una obra que circulaba entre aquellos que habíamos participado en un montaje del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y pues, pero nada más, hubo por ahí una edición muy limitada, entonces decidimos, por supuesto, integrarla por muchas razones y porque es una de las obras pues más significativas de este autor y licenciado en Derecho. Casi toda su obra tiene que ver con procedimientos
judiciales, ¿no? Entonces es muy interesante. La obra de Sabina Bergman, de Muerte Súbita, otra dramaturga importante de nuestro país, una obra que no había sido tampoco muy difundida, más que por su estreno en el teatro, y que amablemente nos proporcionó su texto para esta obra. Y algo muy interesante, la presencia de una obra de Sergio Magaña, cuando se estrena su obra, por fin se estrena su obra en 1989, de Los Enemigos. Es una de las grandes obras que manifiestan el problema mismo de la conquista de México. Es una obra de una calidad literaria, dramática extraordinaria, pero que pues sí había tenido por ahí algunas ediciones, pero decidimos, por supuesto, integrarla dentro de esta cronología que empezaba a ser un tanto cuanto caótica, porque pues empezaban a convivir maestros y alumnos, ¿no? En donde ya empezaban a coincidir temporalmente en sus estrenos. Y la obra de Oscar Liera, Los Caminos Solos, que también se estrena en el 89, autor sinaloense de gran factura dramática, que pues va a fallecer muy joven, pero que nos interesaba también integrarlo dentro de este enlistado tan rico, ¿no? En cuanto a diversidad temática, em, diversidad también generacional, y algo que también empezamos a destacar, pero sobre todo en el segundo tomo, que es la presencia de autores que, em, que van a que van a ser dramaturgos, directores, actores, es decir, ya toda esta generación de los años 80, 90 y 2000, pues que abiertamente cruzan las fronteras del oficio del dramaturgo, y que además escriben desde la escena. Pero bueno, siguiendo con las obras, tenemos el caso de El Eclipse, de Carlos Olmos, del chiapaneco Carlos Olmos. El viaje de los cantores, que se estrena en el 90 también. Secretos de familia, de Héctor Mendoza, quien también se cuela en la lista cuando pues él fue uno de los primeros renovadores del teatro mexicano en los años 60, pero bueno, él sigue escribiendo, sigue activo hasta casi el año de la edición de la antología, y él nos ofrece su obra de Secretos de familia. Otros autores importantes que salen también de la esfera de la capital de la Ciudad de México, pues es Jesús González Dávila, con Las Perlas de la Virgen, con una obra que trata de lo que se denomina el Teatro del Norte. El caso de Jaime Chabot, con El ajedrecista. Jaime es actor, es director y dramaturgo. Empezamos con estos personajes del teatro mexicano que pues van a destacar en diferentes ramos del arte escénico. Por supuesto, la presencia de Luis Mario Moncada, quienes ya son los jóvenes dramaturgos de los años 90, y con su obra Superhéroes de la Aldea Global. Otra obra muy significativa para el teatro mexicano y juvenil, que serían Las tremendas aventuras de la capitana Gaspacho, o de cómo los elefantes aprendieron a jugar a las canicas, estrenada en el 98, de Gerardo Mancebo del Castillo Trejo. También desafortunadamente falleció muy pronto. Varios de ellos eh, eh, fallecieron más o menos en el 2000. En fin, es una cosa muy significativa. La obra de David Holguín, también un joven, bueno, pues ya para entonces un experimentado director de escena, pero que también se integra como dramaturgo con la obra de Belice, y termina la antología con dos obras de, en ese momento, muy jóvenes
dramaturgos, que son Edgar Chías con su obra, pues una de las obras más traducidas en el mundo para esa generación, que es El cielo en la piel. Tiene traducciones en inglés, en francés, en alemán, en ruso. Ha sido una de las obras más difundidas de esa generación. Y finalizamos con el caso de Concepción León Mora, o como lo conocemos, Conchi León, yucateca, una dramaturga yucateca que en el 2005 sorprende a todo el teatro mexicano con su obra Mestiza Power. Con ella finalizamos. Incluso el plan original era que comenzara la antología con una obra de Elena Garro. Sin embargo, pues no, la familia no ofreció la licencia para la publicación de su obra, y fue por eso que comenzamos con la obra de Olímpica. Todos, pues de una u otra manera, pues son autores que ofrecen un mundo muy complejo y muy completo de ese teatro mexicano que se escribió y que se hizo en estas décadas. Y algo que quiero agregar, y con esto finalizo, que quiero agregar es en lo didáctico de la publicación, que es ven, ya estoy dando las gracias, espérenme, permítanme, es que agregamos primero la ficha técnica del estreno. A mí me parecía fundamental, bueno, al equipo de trabajo nos pareció fundamental que se honrara a todos aquellos que no solo estrenaron la obra del autor, sino a los actores, al equipo técnico que estuvo presente en el estreno. Segundo, agregamos también fragmentos de reseñas críticas. Al final de la obra vienen algunas noticias de la crítica de la época sobre la obra. A veces no eran muy laudatorias las críticas, pero las incluimos. Tercero, noticias hemerográficas y bibliográficas de los autores. Y al final, un gran eh, espacio para una bibliografía actualizada del teatro mexicano, con el fin de que los alumnos tuvieran en estos libros, pues, un material de lectura, no solo con las obras nada más, sino que tuvieran todos estos datos a la mano para poder generar investigaciones propias, o sea, estimular a que los jóvenes investigaran sobre estas obras y estos autores. Lo mismo, como mencionaba Ricardo, pues, bueno, afortunadamente este libro tuvo una gran demanda. Ha tenido además, a partir de las obras que están en esta antología, pues varios trabajos de tesis, varios trabajos de investigación, no solo en México, sino en otras partes del mundo, y ha generado pues inquietudes sobre diferentes autores que por supuesto siguen produciendo, muchos de ellos, y que siguen tomando como referencia este trabajo. Em, pues por mi parte también sería todo, pero lo que me interesaba muchísimo compartirles es este entusiasmo que genera la hechura de una antología desde esta perspectiva de cómo vas encontrando, por supuesto, obras que tuvimos que desechar desafortunadamente, siempre pasa, pero que las que están han permitido tener un perfil crítico y digamos, interesante para saber qué se hizo en México en este periodo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Óscar Armando García por esta exposición respecto a la antología didáctica del teatro mexicano, y me parece que va dejando varias inquietudes respecto a la hechura de una antología. Rápido pensamos en el contexto guatemalteco y la necesidad de conformar este tipo de proyectos para que, pues,
muchas de estas obras, y como bien usted lo planteaba, no solo desde la obra, sino también la documentación hemerográfica y bibliográfica que se puede destacar, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias al doctor Armando García. Vamos a pasar ahora con el tercer tema de este segundo módulo, métodos y técnicas de investigación teatral, como parte del seminario de metodologías de investigación teatral. Y a continuación tendremos al doctor Alejandro Ortiz con la presentación propuesta hacia una nueva antología. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucho bien? Se escucha bien, doctor. Ahí ¿Me ya vemos escucha su bien? pantalla. Solo si puede ponerla en pantalla completa. Sí, ahí está. Allí estamos. ¿Estamos Muy bien? amable. Sí, Creo que no estoy bien iluminado. Voy a pedir un poco de iluminación. Denme 2 segundos. Ya pedí a la producción reflectores, ya estoy listo. gracias, doctor. Muy bien, Adelante. pues adelante. Bien, como pudimos observar, en realidad, pues somos herederos de ese gran impulso que le costó décadas a don Carlos Solórzano y que, pues yo reflexionando un poco, ¿qué es lo que falta por hacer? Evidentemente falta continuar con una renovación en este trabajo de reflexión totalizadora o abarcativa, no sé cómo decirlo, en torno del teatro hispanoamericano, tanto una historia general del teatro latinoamericano como de su dramaturgia. De hecho, Fernando de Toro, a finales del siglo pasado, con la Universidad de Carleton en Canadá, intentó hacer una historia del teatro latinoamericano país por país. El proyecto no fraguó, quedó inconcluso, aunque muchos de los que participamos ahí terminamos publicando de una manera u otra lo que hicimos con Fernando de Toro. Fue una muy buena aportación de Fernando de Toro, pero yo creo que evidentemente podemos ir viendo que cada vez hay el interés mayor por hacer historias particulares del teatro, incluso historias regionales del teatro, ¿no? Y también antologías, ¿no? Ya hemos constatado la importancia de las antologías, sobre todo como material didáctico, no solamente con el fin de canonizar o de sacralizar textos, pero sí nos dan obviamente una mirada, ¿no? A lo que se está haciendo en los ámbitos del teatro. Sin embargo, yo lo que he observado es que nos hace falta en América Latina o en Hispanoamérica, ¿no? Intentemos reunirnos con España, porque como veremos, cada vez estamos de nueva cuenta juntos en los ámbitos de la creación, especialmente en la creación teatral. Y creo que lo que nos hace falta es una antología sobre teorías dramáticas latinoamericanas. Hemos estado hasta hace unas décadas muy atrapados en los eh, cánones teóricos, ¿no? Pues de eurocentristas, digamos, ¿no? O así, o norteamericanos, ¿no? Este, sin embargo, como ocurre, por ejemplo, con la teoría literaria, hay figuras señeras como Cornejo Polar en Perú, que nos ha influido a todos. Yo creo que es momento de voltear la mirada hacia lo que estamos haciendo en América a propósito de este proceso tan importante que es la teorización. Y entonces, por otra parte, yo sé que don Carlos Solórzano estaba muy ubicado en la poética de Aristóteles, pero él también tenía una interpretación personal. Es algo que nos falta a nosotros recuperar en sus escritos,
pero no dejó propiamente un estudio teórico sobre la creación dramática, pero sí tenemos toda una gran tradición ya, ¿no? De la teoría y la crítica literaria hispanoamericana que se va acercando cada vez más al fenómeno del teatro, especialmente en el caso de la dramaturgia, ¿no? También tenemos que diferenciar entre teorías escénicas, teorías de la representación y teorías del fenómeno del drama específicamente, es decir, la literatura dramática. Podemos encontrar además no solamente figuras señeras, como lo vamos a ver, como el caso de Rodolfo Usigli, sino también en el caso de la creación colectiva, como Augusto Boal o como el mismo Enrique Buenaventura, o Cuatro Tablas del Perú con Mario Delgado, cuando se empieza a trabajar esta noción de teatro de grupo, ¿no? En donde se imbrica el proceso de creación dramática con el trabajo de puesta en escena. Y en la actualidad, incluso como veremos, hay grandes trabajos, ¿no? Y que es como, como una necesidad que yo veo, acercarnos de nueva cuenta al fenómeno del teatro hispanoamericano, pero desde la perspectiva de su teoría dramática, de la que se ha generado. Eh, Evidentemente, tendríamos que partir sobre este método historiográfico generacional para organizar el fenómeno del teatro en América Latina, del que don Carlos Solórzano es fundador, porque esta mirada historiográfica puede permitirnos también desarrollar pautas, ¿no? En cuanto a cómo la literatura dramática fue siguiendo patrones teóricos, ¿no? Que no han sido estudiados suficientemente. Claro, toca a nosotros y a los que vienen atrás hacer ese trabajo, ¿no? Lo cual a mí me parece, me llena de orgullo saber que la obra de alguien cobra vida a través de que sus influencias siguen generando movimiento, ¿no? Como es el caso del trabajo de don Carlos Solórzano. Sin lugar a dudas, el gran maestro de la teoría dramática en América Latina sigue siendo Rodolfo Usigli. A Rodolfo Usigli pues, se le reconoce su labor como dramaturgo, su labor como docente, como formador de dramaturgos, también como formador de instituciones. Pero Rodolfo Usigli desarrolló algo que es fundamental en la dramaturgia hispanoamericana, que es su itinerario del autor dramático, que termina de publicar en su primera edición en 1948, si no me equivoco, y que es un espacio en donde no solamente da ideas sobre los procesos de composición dramática, sino que fundamenta aspectos como género, tono, estilo, aspectos fundamentales para los procesos de creación dramática, y que además esto que él plantea como el itinerario del autor dramático es la base para comprender sus obras como El gesticulador o sus famosas Tres Coronas, que son ejemplos extraordinarios de cómo usar la historia como, como fuente para la creación dramática, ¿no? Dialogar con la historia a través del teatro. Y es precisamente este itinerario del autor dramático el que influye notablemente a autores de toda Hispanoamérica, al grado tal que acaba de publicarse, aunque ya se había trabajado en el 22, un nuevo itinerario del autor dramático iberoamericano. Es una idea impulsada por el dramaturgo igual teórico del teatro, Guillermo Schmidhuber, que reunió a lo largo de varios años a dramaturgos hispanoamericanos de primera línea, de generaciones posteriores a las que justamente con las que trabajó Carlos Solórzano, y estamos hablando ya de hispanoamericanos
aunque aquí es iberoamericano, pero hay también una presencia ya española. Fermín Cabal, Marco Antonio de la Parra de Chile, Mauricio Cartún de Argentina, Ramos Perea, Robner, Rodolfo Santana y el propio Guillermo Schmiduber. Es muy interesante porque hacen una edición con el fin de que dotar de herramientas teóricas a talleres de composición dramática en distintas partes de Hispanoamérica. Este itinerario del autor dramático está también en línea, lo pueden consultar, y la verdad es que ofrece material muy interesante para la reflexión teórica y para la comprensión de los procesos de creación dramática. Vean, que a mí me parece que es una gran idea, ¿no? Es decir, son los mismos autores los que teorizan a propósito de los procesos de creación. No solamente es la mirada exterior, que siempre es positiva, es, digamos, necesaria, ¿no? Que no solamente los creadores teatrales o los actores reflexionen, a veces la mirada desde fuera, desde otras disciplinas, pues ayuda mucho, ¿no? Pensemos que Aristóteles no era un cómico en la Grecia clásica, ¿verdad? Y justamente sus ideas, sus percepciones, sus perplejidades, pues nos siguen influyendo notablemente hasta nuestros días. El otro aspecto que también es muy importante es los herederos, es decir, es que la verdad es que, como decíamos en la sesión pasada, en realidad pues, estamos montados en hombros de gigantes y hemos ido heredando, que eso es muy interesante porque en realidad la tradición teatral en México está hecha de rupturas y de generaciones que se confrontan con otras. Y sin embargo, en el campo de la teoría dramática, especialmente en la teoría dramática, podemos ver que más que ruptura hay continuidad y hay enriquecimiento. El mejor ejemplo es quien fue la discípula más cercana, su heredera de su cátedra de Rodolfo Usigli en la universidad, que es la gran dramaturga mexicana Luisa Josefina Hernández, que además es muy curioso, durante décadas impartió sus cursos de teoría y composición dramática en la UNAM, formó a generaciones de dramaturgos, pero prácticamente no dejó, no dejó en un principio un libro, o varios, ¿no? Tenía por aquí y por allá algunos ensayos, pero ella no se interesó por hacer una sistematización de esta fundamental teoría de los géneros dramáticos, que claro que pasa por Rodolfo Usigli, pero viene desde la reinterpretación de la tragedia griega del filólogo inglés John Keaton hace más de un siglo. Ella reinterpreta y le da un sentido práctico y que evidentemente es de una ayuda fundamental para la comprensión y el análisis del texto dramático y, en consecuencia, en la creación teatral, ¿no? La herencia que recibimos de la maestra Luisa Josefina Hernández, pues es monumental, porque no solamente, como en el caso de Usigli, no solamente es una dramaturga y novelista fundamental en Hispanoamérica, sino que también nos deja un legado teórico fundamental. Pero ya teníamos como antecedente el trabajo que hizo el ecuatoriano Gerardo Luzuriaga en una introducción a las teorías latinoamericanas del teatro. Pero como vemos ya en el mismo título, las teorías latinoamericanas del teatro no se dedica específicamente a el asunto de la dramaturgia, de las reflexiones, de los problemas que se plantean en el caso de la teorización a propósito del drama, sino que lo abre desde distintas perspectivas. Gerardo Luzuriaga, junto con Richard Reed,
realizó una antología, también ha recorrido toda Hispanoamérica, que es Los clásicos del teatro hispanoamericano, que igual hereda clarísimamente el modelo de don Carlos Solórzano. Aquí vemos, justamente ya había yo mencionado al principio, la propuesta teórica a partir justamente como él lo plantea, una teoría y práctica del teatro del oprimido de Augusto Boal, que es muy interesante, tiene muchos, muchas aristas que discutir y que confrontar, pero a mí me parece que lo más interesante que hay en la teorización que hace Augusto Boal a partir de una práctica escénica, de un teatro de emergencia, de agitación y propaganda, es su vínculo con la pedagogía del oprimido. Por primera vez vemos ya la teoría y praxis del teatro vinculada a una reflexión casi podríamos decir filosófica, no solamente didáctica, de Freire a propósito de la pedagogía y de la educación en América Latina, especialmente en el caso de la alfabetización, y el ejercicio de Boal, pues en ese sentido es admirable. Entonces, nada más el caso de Boal nos hace pensar en la necesidad precisamente de una antología que confronte, compare, intercambie ideas, ¿no?, teóricas en torno de la creación dramática. Otro caso me parece que es muy importante que tomemos en cuenta para este prospecto hacia la necesidad de una antología de la teoría dramática hispanoamericana, es lo que hizo precisamente el chileno, junto con su hermano, Fernando y Alfonso de Toro, eh, a propósito de justamente de esta necesidad de pensar el teatro hispanoamericano. Quizá dos libros fundamentales de Fernando de Toro sea Brecht en el teatro hispanoamericano contemporáneo, donde reflexiona justamente cómo fue, eh, fue generándose un proceso de apropiación de las teorías a propósito del llamado teatro épico de Bertolt Brecht, hasta que prácticamente podemos decir que las ideas de Brecht llegaron a tener una especie de carta de naturalización en el teatro hispanoamericano. Ya lo había mencionado justamente Ricardo García, con esas obras con las que trabajó don Carlos Solórzano, en donde ya está ahí la presencia de Brecht, ¿no? Un teatro no aristotélico, o anti-aristotélico más que no aristotélico. Fernando de Toro también nos ofrece un trabajo que es también ejemplar, que es la semiótica del teatro. Es decir, yo cada vez creo que es fundamental el trabajo de reflexión teórica, y ya lo sabemos, creo que desde el aula, ex cátedra, como se solía decir, no se trata de salpicar de teoría, o de inventarse una teoría para inundar el texto, sino las teorías nos permiten entender, tratan de ayudarnos a explicar cómo es que ese fenómeno, ese texto dramático, ha llegado a ser lo que es, ¿no? Entonces, la semiótica del teatro de Fernando del Toro, la verdad es que a mí me parece que es una grandiosa aportación a los estudios del teatro en Hispanoamérica. Entonces, aquí estamos viendo justamente casos fundamentales, ¿no? Y la otra cosa que a mí me da muchísimo gusto es que cuando volteamos la mirada hacia América Latina, lo único que tenemos es aprendizaje. Es cuánto tenemos que aprender de lo que se ha hecho en Hispanoamérica, ¿no? Cuánto podemos tomar e intercambiar, ¿no? Y yo creo que es parte de nuestra responsabilidad desde el mundo universitario, académico, ¿no? Porque
la universidad de cualquier país de América Latina, más allá del teatro universitario, de la misma práctica del teatro en las universidades, la universidad permite repensar los fenómenos literarios o teatrales o dramatúrgicos. Y en ese repensar el teatro o repensar la dramaturgia, pues, obviamente se generan nuevas propuestas creativas. Y en ese sentido me parece que es esencial ir hacia esos, retomar esos caminos. Como les decía, Fernando de Toro, que desgraciadamente también no tiene mucho que falleció, su hermano Alfonso de Toro se ha dedicado, aunque esencialmente se ha orientado mucho sobre todo al caso de Borges y de la literatura hispanoamericana, eh, ha hecho estudios y aportaciones considerables desde el punto de vista teórico sobre qué es lo que pasa con el fenómeno de la posmodernidad y la poscolonialidad en el teatro latinoamericano actual. Y yo creo que las reflexiones que hace Alfonso de Toro son, quizá pueden ser motivos de discusión, pero están ya centradas, están escritas, están en papel y permiten la reflexión, dan ideas, generan obviamente nuevas perspectivas en la creación teatral contemporánea. No puse aquí, y eso ahora lo estoy lamentando, porque yo no lo puse porque era ya pensé que era un exceso y ahora lo lamento. El caso de Juan Villegas, que también es chileno, quien ha hecho aportaciones también monumentales al estudio del teatro hispanoamericano, no solamente a partir de su famosísima, canónica revista teatral de teatro latinoamericano, Gestos, publicada durante décadas por la Universidad de California, en Irvine, la Universidad de Irvine. Pero Juan Villegas no solamente ha sido un editor de estudios y obras de teatro latinoamericano, sino que él mismo ha reflexionado desde distintas perspectivas teóricas sobre el fenómeno de la creación teatral en América Latina. Los teatros de la dictadura, de la postdictadura, los paradigmas de la composición dramática, de la escritura teatral en sí misma. Es muy interesante el trabajo que ha hecho Juan Villegas. Lamento que lo omití por un prejuicio del tiempo, pero creo que es esencial. Y el otro caso, desde luego, que es un caso actual, es el de José Luis García Barrientos, que él es español, quizá lo conozcan, porque su influencia se ha hecho sentir en todo el mundo hispanoamericano a partir de la reinterpretación de la poética de Aristóteles desde una perspectiva contemporánea. Tiene una cantidad notable de publicaciones, pero su escrito, su libro, Cómo se comenta una obra de teatro, es utilizada en las aulas universitarias de todo tipo, ¿no? Pero no solamente se quedó ahí en esta reflexión sobre cómo abordar, ¿no? Él justamente con todos sus escritos, sus libros, plantea toda una línea de que incluso permite acercarse al teatro desde la perspectiva, digamos, lo que podría ser la dramografía, ¿no? Cómo estudiar el teatro desde su propia esencia como drama y cuáles son las características. Y desde esa perspectiva, claro, va al análisis de la dramaturgia mexicana actual, pero también trabaja la dramaturgia argentina, la dramaturgia chilena. Vean este último libro que yo no conozco, Drama y Tiempo, nada más por el título, me parece extraordinario. El tiempo es, si en el hecho literario el tiempo es un referente absolutamente necesario, en el hecho teatral
no se puede pensar, ¿no? Sin esta conciencia del tiempo, porque el teatro ocurre en presente. Y el otro caso que también hay que considerar, ¿no? Por las grandes enseñanzas que nos ha estado dejando, es el argentino Jorge Dubati, que más que hacer una teoría del teatro, pero que en el fondo lo es, en tanto que la teoría es observación, contemplación, Dubati plantea algo sensacional, que es filosofía del teatro. A veces en la academia se mira el fenómeno del teatro con un cierto desprecio, ¿no? Por considerar que, pues, que no es lo suficientemente serio. Pero Jorge Dubati se ha encargado de demostrar que el teatro es una forma de conocimiento, una forma de reflexionar la realidad y de confrontar al ser humano frente a su tiempo. Entonces, las aportaciones que hace, por ejemplo, sobre la noción de convivencia a través de esa práctica social que es el teatro, son extraordinarias. Yo creo que ha influido ya profundamente en procesos creativos, ¿no? La noción de territorialidad, de micropoéticas teatrales, ¿no? Pues son realmente, pues, sustantivas, ¿no? Las aportaciones de Jorge Dubati, que yo considero que sería muy importante reunir. Yo creo que no nos alcanzaría evidentemente un solo tomo, ¿no? Quizás necesitaríamos un trabajo mucho más amplio para hacer, digamos, estas calas en torno a las reflexiones teóricas que surgen en los procesos de creación dramática. Con eso, pues sin más, concluyo mi participación. Espero haber sido claro y esperamos, claro, las reflexiones de nuestro respetable audiencia. Muchísimas gracias al doctor Alejandro. Los invitamos a cada uno de ustedes, si fueran tan amables, de encender su cámara para que así podamos entrar al espacio de las preguntas, para que cada uno pueda dar su punto de vista respecto a estas preguntas que el público ha tenido a bien compartirnos. Muchas gracias a cada uno de ustedes, doctores. Muchas gracias al público también que ha estado muy atentos y atentas a estas transmisiones. Recordarles que este seminario de dramaturgia va a continuar y ya al finalizar esta sesión, previo a finalizar, les vamos a comentar cuáles son las siguientes fechas y tenemos acá algunas preguntas. Siempre lo vamos a manejar en el sentido de hacer la pregunta para que cada uno de ustedes pueda ir tomando la palabra. Y la primera dice así: ¿en qué medida los temas y la propuesta escénica de las piezas antologadas por Carlos Solórzano en su teatro hispanoamericano contemporáneo siguen influyendo al teatro de esta época? Repito la pregunta: ¿en qué medida los temas y la propuesta escénica de las piezas antologadas por Carlos Solórzano en su teatro hispanoamericano contemporáneo siguen influyendo en el teatro de esta época? ¿Gusta que arranquemos con usted, Yo doctor ahí, Ricardo? Adelante. sí, gracias. Yo creo que como no ser el primero, pero sí de los primeros en hacer los estudios del teatro hispanoamericano y sacar su antología, y el Fondo de Cultura Económica tiene muy buena distribución, digamos, ha hecho varias reediciones a esta antología. Entonces, yo creo que es una piedra de toque, indudablemente, cómo empieza él con este estudio de estos 10 años, que yo digo de todas las categorías que él reconoce del teatro latinoamericano del siglo XX a los 60, que es donde más él estudia y donde la antología realmente es de los 50 y 60. Yo sí creo que marcó pues un hito en las antologías, digamos, y tanto es así que se han hecho muchas otras antologías, pero se sigue
siempre diciendo la primera antología o de las primeras antologías. Para mí es la primera que tuvo tanta difusión, aunque ya vimos que hubo un norteamericano que hizo una antología anterior, pero muchas de las obras se siguen presentando en escena, ¿no? Y se siguen analizando en estudios de tesis, por ejemplo, que eso es lo que yo veo interesante de escribir las obras de teatro. Ahora ya con el Internet y hay una, por ejemplo, en México hay un sitio de dramaturgos mexicanos y suben sus obras de teatro, entonces es mucho más fácil tener muchos textos sin una antología previa, o sea, están en la nube, están en el Internet y se pueden conseguir fácilmente. Pero yo sí creo que tener esta antología durante todo el siglo XX fue muy importante, digamos, tan es así que fue siempre reconocida, ¿no? Y todas las antologías posteriores que han hecho en Argentina, en Chile, en otros lados, siempre mencionan esta metodología. Eso es lo que podría decir. Pues por mi parte, agregar solamente que como repercusión del trabajo de esta antología del doctor Solórzano fue el hecho de que de manera muy natural se convirtieron en textos de repertorio para nuestros ejercicios de actuación y de dirección escénica. La comodidad de que fueran obras cortas, eso facilitaba mucho. A mí me tocó, por ejemplo, actuar en El Tigre, de la obra del Tigre, o ver, por ejemplo, un montaje célebre en otro centro de estudios en donde yo trabajé, de ida y vuelta, hecha por adolescentes. Aquello era verdaderamente una belleza, ¿no? Y es eso. La antología es un compendio de repertorio indispensable para su trabajo escénico. Y yo No, pues, quisiera nada más abordar una cosa más que tiene que ver con el trabajo de las antologías que dirigidas por Óscar Armando García, que es el sentido didáctico de la antología. Es decir, ya la antología no es solamente poner las obras a gusto, sino que eh, poner paratextos, como se dice ahora, ¿no? La antología debe articularse de una manera mucho más compleja, ofrecer elementos, ¿no?, de referencia para los lectores. muchísimas gracias. Acá tenemos una continuación de esta pregunta donde dice, ¿de qué forma ha evolucionado o se diferencian las propuestas escénicas del siglo XXI en comparación con el teatro de mediados del siglo XX? Si gustan, arrancamos en el orden inverso y dice, ¿de qué forma ha evolucionado o se diferencian las propuestas escénicas del siglo XXI en comparación con el teatro de mediados del siglo XX? Alejandro. Pues sí, ahí voy. Lo que pasa es que tengo una idea, pero se me apareció otra. Entonces, mejor me modero. Que es lo fácil es decir que son tiempos distintos, pero yo creo que en realidad lo que hace común ese teatro de la segunda mitad del siglo XX teatro que se realiza en la actualidad tiene algo en común, que es la, la- la- el distanciamiento del teatro realista aristotélico. Hay una tendencia justamente en manejar el tiempo o la noción de personajes ya no como psicología, ¿no? Sino como eh, casi podríamos decir como alegorías, ¿no? Y que es algo que une al teatro de la segunda mitad del siglo XX. Y la otra cosa que quería decir es, el teatro se ha convertido no en el espacio que imita la realidad, sino que la interpela o que genera espacios poéticos inusitados. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, Oscar Armando, por favor. Pues siguiendo la idea, el teatro sigue diciendo verdades en escena y lo importante es el público. Yo creo que sí, los cambios que vamos a encontrar
desde el punto de vista estético del siglo XX al siglo XXI, pues un poco lo que plantea Alejandro, pero por otra parte, pues la necesidad de explorar nuevas escrituras. Y la exploración de nuevas escrituras va de la mano con un nuevo público. Entonces, creo que finalmente lo que seguimos, lo que estamos viviendo ahorita es esencialmente la potencia que sigue teniendo el teatro con otras maneras de expresarlo, con maneras contemporáneas para expresarlo. Creo que con eso respondería. Muchas gracias. Yo ahí diría que hay nuevos elementos dentro del teatro desde finales del siglo XX y en el siglo XXI. Por ejemplo, el performance dentro del teatro con Rodrigo García, argentino-español, ¿no? Que es otra tendencia. El teatro de objetos es otra tendencia que no se había visto hasta finales del siglo XX y principios del siglo XXI. El teatro documento, ¿no? Son otras exploraciones, el teatro del, por ejemplo, el teatro de lo que no se ve, el teatro presencial, el teatro de, de, de confesión, ¿no? El presentarse de diferente manera en el teatro, ¿no? Los actores se presentan, ya no presentan un personaje. Son cosas novedosas que el teatro nunca se queda quieto, el teatro siempre va cambiando y, por ejemplo, hay otro grupo alemán que también, que se llama Shishi Pop, que dialogan con las imágenes, entonces no, todavía no hay robots en escena, pero es inevitable que la tecnología empuje al teatro a hacer nuevas reflexiones y nuevas cosas en escena, ¿no? Eso es lo que yo diría. Muchas gracias. Y me parece que la siguiente pregunta viene con mucha relación a esto que ustedes están planteando, porque dice, si en este momento se emprendiera la tarea de una nueva antología de teatro, ¿qué aspectos temáticos, escénicos y editoriales considerarían en su elaboración? Creo que acá viene un poco en lo que estaba comentando usted, doctor Ricardo García. Sí, evidentemente yo creo que sí, si se van a hacer una antología de obras, también tendrían que tocarse esas obras novedosas, digamos. No vamos a tocar el teatro postmoderno porque ese es europeo, sino el teatro que nos toca acá, que es un teatro fragmentario, es un teatro de objetos, es un teatro performático con performance, es un teatro de nueva presentación, teatro documento. Eso yo creo que tendría que estar en esta nueva antología, por así decirlo, de textos dramáticos, aunque es más complicado porque tendrían que ser como líneas a seguir, ya no son textos dramáticos, es otra tendencia que no sé, publicar los textos porque no corresponden a la escena, ¿no? Entonces, ese es otro problema, pero habría que ponerlo en esa antología, digamos. ¿Alguna idea al respecto de esta propuesta? No sé Creo si creo alguien que más lo quiere. mencionaron por allí, ¿no? Mencionaron lo mismo que decía el doctor Oscar Armando, de estos nuevos públicos y de estos nuevos acercamientos teatrales, ¿no? Y tenemos, tenemos acá una tercera pregunta y dice, ¿cuáles fueron los criterios utilizados para decidir qué obras colocar en la antología y qué obras descartar? Nos dan esta- estas líneas por acá. Bueno, es un proceso profundamente doloroso. Eh, es complicado ponderar una obra con la otra, etcétera. En el caso de la antología de teatro mexicano, pues lo que ponderó fue la diversidad temática, la diversidad geográfica y la diversidad generacional. Entonces, bueno, si encontramos algún autor o autora que estuviera eh, en
en igualdad de circunstancias que la obra que ya habíamos elegido, bueno, pues ya se establecía sobre todo el criterio de si la obra había sido difundida editorialmente o no, si había tenido poca difusión, entonces era el momento de que entrara a la antología por esa razón, ¿no? Pero bueno, es tan solo un ejemplo de selección de, de obras, de criterios de selección. Y Alejandro, si quieres. tenemos, Alejandro, ¿gusta ampliar respecto? Y es que yo, perdón, es que me quedo pensando, ¿no? Porque son muy sugerentes las preguntas. Yo lo que pienso es también en las poéticas literarias. Es curiosamente que el teatro actual, en su dramaturgia, se ha vuelto también muy literario, en el mejor de los sentidos. Es decir, el sistema textual y va a abordar perspectivas de subjetividad que antes no se tocaban, por decirlo de una manera muy amplia. Y muchos de estos textos se entienden como literatura y cobran una vida distinta en la escena. Es algo sorprendente, pero entonces realmente es un poco como lo que pasa, por ejemplo, con la danza drama o el teatro danza o como quieran llamarle, ¿no? En donde las fronteras se rompen, ¿no? Y yo creo que eso está pasando también con esta cosa del sistema textual del teatro contemporáneo, ¿no? Porque ya no sigue los paradigmas del realismo, como decía yo, ni tampoco aparentemente Aristóteles, aunque yo opino, como José Luis García Barrientos, que Aristóteles está entre nosotros, que no son. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Vamos con una última pregunta que tenemos acá. Dice, ¿qué otros autores y títulos podrían destacarse referente al estudio del quehacer teatral en Hispanoamérica? ¿Qué otros autores y títulos podrían destacarse referente al estudio del quehacer teatral en Hispanoamérica? Bueno, yo hice ya un recorrido, entonces no sé si Oscar Armando y Ricardo tengan algunas propuestas. Ricardo ha estado muy cerca bueno, está Osvaldo Pelletieri, pero Ricardo creo que tiene un conocimiento mayor en ese sentido, pero ya Sí, parece que salió corriendo, ¿no? ya se va, pero bueno, Ya le yo dio miedo. retomo. Yo retomo nada más, es un apéndice de lo que mencionó Alejandro en su exposición. Eh, Casos, por ejemplo, el de Alfonso Reyes. Es decir, aunque Alfonso Reyes no dedicó una teoría específica para el teatro latinoamericano, pero él fue parte de un hacer, un quehacer dramático y muy interesante, pero sobre todo yo siempre pondero el ensayito de Apolo o de la literatura, ensayito por la brevedad, es enorme, es ingigantesco como ensayo. Pero yo recuerdo justamente que cuando conocí a José Luis García Barrientos, le mencioné y le ofrecí además este ensayo de Reyes, y años después me agradeció profundamente el que le haya yo participado las reflexiones tan tempranas de lo que era la teoría dramática en Hispanoamérica por parte de Alfonso Reyes. Entonces, bueno, nada más quería agregar, por si quien hace la pregunta está interesado en más bibliografía, por lo pronto yo les recomiendo este ensayo de Alfonso Reyes, Apolo o de la literatura. Muchas gracias. Yo estaba buscando el libro de Ética y Teatro de Sánchez, pero es un español que es muy interesante cómo él propone que tiene que estar una ética también dentro del teatro y también propondría pues, las antologías últimas, esta antología de Lola Proaño y Gustavo eh, Geirola, para ver otro tipo
de teatro latinoamericano. No sé si fue mi conexión o si No, podría repetir nuevamente los es nombres, que, doctor sí, García, porque Ricardo, es que justo cuando mencionaste a Ah, los autores se cortó, entonces no supimos de quién de la nos hablaste. antología, de la antología es Lola Proaño Gómez y Gustavo Geirola, que son 3 tomos de la antología de teatro latinoamericano de 1956 a 2007. ¿Sí? Esa es otra. Eso es lo que quería decir. Sí, muchísimas y gracias. bueno, insistir en el trabajo de Osvaldo Pelletieri en Argentina, que también abrió la mirada a Hispanoamérica, pero Osvaldo Pelletieri desde el mundo académico universitario ha desarrollado un movimiento extraordinario, no solamente para historiar el teatro argentino, sino también latinoamericano, y también Y evidentemente no, con antologías. y no olvidarse que Osvaldo Pelletieri fue el precursor de los estudios teatrales dentro de la UBA y fue el maestro de Jorge Dubati, entonces también es interesante darse una mirada a Osvaldo Pelletieri. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ampliarnos y por destacar diversas opiniones en este conversatorio que sea luego de sus presentaciones. De igual manera, agradecemos a la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la Facultad de Humanidades y el Departamento de Letras, junto con el Instituto de Estudios de la Literatura Nacional INEDIN, quienes nos siguen proporcionando este seminario de metodologías de investigación teatral, este segundo módulo, métodos y técnicas de investigación teatral, pues que acá me comparten, no, esta ya es una pregunta repetida, pero pues muchísimas gracias y pasaríamos entonces en este momento a que si cada uno de ustedes tiene a bien darnos unas conclusiones para este segundo módulo y luego pues ya también darles un mensaje a la audiencia respecto a la constancia, solo para que lo tengan presente, que ya pueden descargar la constancia de participación del primer módulo que se tuvo el sábado 6 de abril y toda vez ustedes hayan registrado sus datos en el enlace que se proporcionó, tendrán ustedes su constancia. Entonces, dejaría en el uso de la palabra, si gustan, al doctor Ricardo García para que pueda dar sus conclusiones de este segundo módulo y así sucesivamente. Por favor, doctor. Sí, ahí comentar la importancia de un marco teórico y unos criterios de selección para cualquier antología y seguirla lo más posible, aunque como dice el doctor Oscar Armando, siempre hay cosas que se quedan afuera, cosas que por el límite del papel también no puede uno extenderse, tiene que cortar, o los derechos también, de que no quisieron darnos los derechos de una obra, pues Elena Garro no pudo estar en la antología. Entonces, y recordar estos criterios que hizo Carlos Solórzano, primero teóricos y después de selección. Me gustó mucho, como lo dice Alejandro, que es una historiografía generacional de los 50 a los 60, que eso es lo que hace don Carlos. Se cortó un poco ahí al final, pero me parece que logramos escuchar de sobremanera la idea. Ah, Muchísimas gracias, doctor Ricardo García, pero sí fue gracias. comprensible y entendible, no se preocupe. Ah, Adelante, doctor gracias. Oscar Armando García, por favor. Bueno, por mi parte, concluiría que algo de lo que ha surgido en esta sesión, pues que por ahí traigo también en el tintero una idea que surgió de los alumnos y alumnas del Colegio de Teatro a raíz del movimiento eh, mm, feminista que se dio un poco antes de la pandemia, y durante la pandemia surgió esta idea de generar una muy necesaria reflexión sobre las dramaturgas latinoamericanas. Incluso comenzamos a hacer una investigación profunda y, claro, estaban muy entusiasmados porque hay
una efervescencia de voces femeninas en el teatro latinoamericano en los últimos 20 años, pero más atrás no. Entonces, comenzamos a explicarnos a qué se debía esto. Bueno, eso no lo vamos a resolver ahora, pero en un futuro, espero en una futura sesión, dentro de algunos años, pues tengamos ya a la mano una antología de esta naturaleza. Bueno, yo por Muchas mi gracias. parte quisiera yo comentar brevemente la importancia que puede tener una antología para darle relieve a un fenómeno, porque además la antología siempre estará dentro de los ámbitos de lo subjetivo, quién elige y por qué y para qué, pero sí es claro que si, por ejemplo, si contamos con una antología digamos, del teatro salvadoreño contemporáneo, nos vamos a dar cuenta de un perfil de la cultura salvadoreña que no contábamos antes, ¿no? Ya no digamos del teatro guatemalteco, que tiene pues, nada menos que lo del, ¿cómo se llama? El juicio y sacrificio de la gallina ¿qué es? Manuel José Arce, me parece, Sí, ¿no? correcto, sí, correcto. Es una obra fundamental en toda América Latina, por no decir el teatro de Miguel Ángel Asturias, pero verlos en una antología, dialogando con otros autores guatemaltecos, nos ofrece una realidad sobre la cultura guatemalteca sorprendente, ¿no? Ojalá y podamos seguir en estos ámbitos por toda América Latina, y no solamente desde nuestra propia perspectiva, que somos nada más que herederos de don Carlos Solórzano, pero hay mucho por hacer. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Ortiz y a cada uno de ustedes por estas propuestas respecto a este seminario. Y me parece que va quedando ahí la inquietud, tanto en el público como en varios compañeros catedráticos, este quehacer, ¿no? Este quehacer de la antología pendiente que existe en el teatro guatemalteco y pues como bien lo mencionan ustedes, esa riqueza de cómo podemos converger a partir de estos diálogos y de este seminario que ha tenido bien abrir esta brecha y esta puerta para que estudiantes, como lo comentábamos afuera de cámaras, estudiantes de arte, de literatura y de otras disciplinas puedan irse integrando y conocer acerca del quehacer teatral. Esta noche pues reiteramos el agradecimiento a cada uno de los doctores que tuvo bien acompañarnos, asimismo a todas las personas que se conectaron en la transmisión. Nuevamente alcanzamos en promedio 200 vistas en este en vivo, lo cual realmente sigue siendo para nosotros un éxito total este quehacer del seminario. Agradecerle a cada una de las personas que tuvo a bien hacer esta propuesta y que hoy pues se consolida ya en esta segunda sesión. Y para ir cerrando esta sesión, pues me permito comentarle a la audiencia que aparecerá en un momento el enlace para que puedan registrar su asistencia, y de esta manera posteriormente descargar la constancia que pues les da a bien el haber asistido virtualmente a este segundo módulo. Además, se le invita a la audiencia a unirse a la clase de Classroom, en donde se colocará el material bibliográfico sugerido por los docentes seminaristas y el código que siempre aparecerá en el chat de Facebook para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Esto es parte de aquellos que están interesados en obtener la certificación de 40 horas, es parte del quehacer que deben cumplir para tener esta certificación. Y pues no está de más recordar que estas guías de trabajo vencen un día previo a la presentación del siguiente módulo, es decir, la guía del módulo 1 venció ayer, 9 de abril, y la guía del segundo módulo vencerá el 19 de abril a las 23 horas con 59 minutos para aquellos que están en el Classroom y desean obtener la constancia. Me permito entonces dar a conocer que el tercer módulo se llevará a cabo el sábado 20 de abril de 4 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, el tercer módulo, didáctica del teatro latinoamericano contemporáneo, métodos y técnicas,
Y contaremos nuevamente con la participación del doctor Ricardo García con la temática criterios de selección de las obras dramáticas, con la participación del doctor Óscar Armando García con el tema Antología Didáctica del Teatro Latinoamericano Contemporáneo y la participación del doctor Alejandro Ortiz, Métodos y Técnicas de Investigación Teatral. Estos son los temas que se llevarán a cabo en el tercer módulo programado para el sábado 20 de abril a partir de las 4 de la tarde. Sin más, agradecerle a todas y todos los televidentes que siguen esta transmisión en los diversos canales, agradecerle a aquellas páginas que retransmiten la transmisión principal de la Facultad de Humanidades, a las compañeras y compañeros que se encargan de la transmisión, y a cada uno de ustedes, doctores, por compartirnos estos conocimientos, ideas y dejarnos diversas inquietudes para el quehacer investigativo teatral de nuestro país. Muchísimas gracias al doctor Ricardo García, al doctor Armando García y al doctor Alejandro Ortiz. Esperamos reencontrarnos el sábado 20 y que tengan ustedes muy feliz noche. Con permiso. Gracias. Somos Humanidades.